Buenos días, profesora Sandra. Mi nombre es Tania Triana y junto a mi grupo vamos a hablar de lo que es el ensayo. Primero, mi grupo está conformado por Laura Velandia, Juan Camilo Vera y María Alejandra Zambrano. Buenos días, mi nombre es Tania Karina Vitrago y les voy a hablar sobre la definición de un ensayo, los tipos y sus características. Bueno, mi nombre es Laura Alejandra Velandia. Yo les voy a dar una pequeña definición sobre lo que son los conectores dentro del ensayo y les hablaré sobre los dos primeros tipos de conectores, que son los conectores de secuencia y los de ejemplo. Bueno, mi nombre es Juan Camilo Vera. Yo también le voy a hablar de algunos tipos de conectores, el cuales van a ser conectores de causa-efecto, conectores de explicación y conectores de conclusión. Hola, mi nombre es Zambrano y yo también les voy a hablar de tres tipos de conectores, los cuales son los conectores de contraste, los conectores de condición y los conectores de comparación. Zambrano. Y antes de dar una definición de lo que es un ensayo, voy a mostrar un caligrama para dar como una leve introducción. Listo. Ya después de haber visto este caligrama, voy a continuar con la definición, como dije. Entonces, un ensayo es un texto que se realiza en prosa, es decir, que va de margen a margen, enfocándose generalmente en un solo tema, pues esto va variando, depende de su escritor, además de que suele ser un escrito de estilo libre. Además, el ensayo explora, analiza, interpreta y evalúa un tema. Se considera un género literario comprendido dentro del género didáctico. Las características clásicas más representativas de un ensayo son que es un escrito serio y fundamentado y además que sintetiza un tema significativo. Tiene como finalidad argumentar una opinión sobre el tema o explorarlo y posee un carácter preliminar, introductorio de carácter propedéutico y además presenta argumentos y opiniones sustentadas. Los ensayos además tienen una estructura. Los ensayos cuentan con un título, una introducción, un desarrollo de la temática y lo más importante, su conclusión, pero no tiene un orden en específico a la hora de realizarlo, por lo que va a gusto del escritor. Por lo general, en el primer párrafo se plantea un problema y denota la tesis, siguiéndole los argumentos y finalizando con la conclusión. Ya ahora vamos a hablar acerca de los conectores del ensayo y para eso hablar mi compañera Laura Velandia. Bueno, como lo mencionaba mi compañera Tania, el tema principal de nuestra exposición son los conectores que podemos encontrar dentro del ensayo. Antes de dar inicio a la explicación sobre los diferentes tipos de conectores que podemos encontrar, les voy a dar una pequeña introducción con una explicación sobre lo que es un conector. Un conector se le llama conectores a los grupos de palabras que cumplen la función de establecer relaciones entre proposiciones y lo que se está hablando directamente dentro del ensayo. Encontramos diversos tipos de conectores y su función va directamente relacionada a el lugar y el contexto en el que se encuentra dentro de nuestro ensayo. A continuación empezaremos a hablar sobre los diferentes tipos de conectores. Bueno, en primer lugar encontramos los conectores de secuencia. Estos son usados para mantener un hilo dentro de un ensayo, para darle orden a las ideas que el escritor quiere transmitir. Encontramos ejemplos como los que están en estos momentos en la pantalla de la presentación. Bueno, pues al final hay algunos que son al principio, en un principio, en primer lugar, después, para comenzar. Y así sucesivamente, con estos conectores, el escritor le va a dar una secuencia o un orden a lo que quiere transmitir. Después encontramos los conectores de ejemplo, que son introducidos dentro del texto por el escritor a manera de aclarar una situación con el fin de que el lector entienda de manera más completa lo que éste quiere transmitir. Bueno, seguimos con mis compañeros que les irán hablando sobre otros tipos de conectores adicionales que podemos encontrar dentro del ensayo. Como su nombre lo dice, lo que trata es relacionar dos oraciones, el cual pues una va a ser su causa o su motivo o su razón, y el otro va a ser el efecto el cual esta va a tener en la oración. Entonces uno de los conectores puede ser como resultado, así pues, por tanto, por consiguiente, de modo que, de manera que, de suerte que. Un ejemplo pues que podemos dar es: me regañaron porque no hice la tarea, el cual pues podemos ver que el conector de aquí
causa de efecto sería ¿por qué? La causa sería porque no hice la tarea, y el efecto pues sería el que me regañaron. El siguiente tipo de conector es el conector de explicación, el cual lo que trata es principalmente como definir o dar una forma más clara al receptor de alguna oración que se quiere dar. Unos ejemplos de estos conectores esto es decir, en otras palabras, en otros términos, a saber, especialmente, por ejemplo, cómo. Bueno, un ejemplo que podemos dar aquí pues sería es decir. Entonces podemos decir como ella habla, es decir, se comunica. Entonces lo que tratamos de ver acá es que lo que se quiere es dar una mejor explicación de lo que esta persona quiere darle a entender al receptor. El otro tipo de conector que existe es el conector de conclusión, el cual lo que hace es ya resumir o sintetizar, por así decirlo, en menos palabras, de lo que se ha hablado. Entonces, unos conectores de eso puede ser en conclusión, para resumir, por último. Seguimos con nuestra compañera Malala para otros tipos de ejemplos. Otros conectores que existen son los conectores de contraste o también llamados conectores adaptativos. Estos tienen cursos orales como escritos y funcionan de exposiciones, exposiciones y concesiones. Algunos ejemplos son, sin embargo, contrario y contraste, que puede ser Raúl es flaco, pero mucho. Entonces, con cierto Raúl es flaco, come bastante. El conector de este caso sería este. Los conectores se usan para expresar una actividad necesaria que ocurra. Por ejemplo, de esto puede ser aprobar el examen y estudio. Entonces, para aprobar este examen debo estudiar. La condición es estudiar. Si esta condición no sucede, aprobar el examen tampoco sucederá. Y ya por último, los conectores de comparación. Estos se usan para comparar dos o más puntos de vista. Un ejemplo de este puede ser Juan es alto como su hermana. En este estamos expresando que tanto Juan es alto, asimismo su hermana también es alta. Ok, ya para finalizar, nosotros colocamos un código QR que al ser escaneado le va a mandar 3 ensayos de Gabriel de García Márquez que probablemente ustedes no conocían. Entonces, se los recomiendo leerlos porque son muy buenos. Y ya, muchas gracias. Esperamos que la presentación haya sido de su agrado, que hayan podido entender un poco mejor acerca de los conectores en el ensayo. Muchísimas gracias por su atención.